último, por último, se le apareció a él. O sea, Pablo sí conoció al Señor Jesús, tuvo un contacto directo con él, así sea por muy poco tiempo, pero estuvo directamente con el Señor Jesús, y es parte de la defensa de su apostolado. Porque los apóstoles, en principio, fueron quienes estuvieron en contacto directo con el Señor Jesús. Hoy muchos se llaman apóstoles y probablemente se acabaron en el primer siglo de la historia de la iglesia. Pero bueno, miremos cómo fue esto. Entonces, pregunta sencilla: ¿Elías murió o no murió? Elías no se murió. ¿Quién más no murió en el Antiguo Testamento? Enoc. ¿Y quién era ese señor? Séptimo después de Adán. Sí. Y caminó. No se murió. Séptimo después de Adán, dice claro, de la genealogía viene de Adán, y antes de quién estaba por ahí cerquita. Un personaje célebre en el Antiguo Testamento, en los primeros capítulos de Génesis, que le obedeció a Dios y fue el único que se salvó con su familia. No, es que yo no he estudiado Noé. Ese Noé, parecía costeño. Noé, sí, claro. O sea, Noé no fue arrebatado, sino que Enoc fue arrebatado antes del diluvio, que estuvo pues como protagonista Noé. Sí. Yo no me acuerdo de mi abuelo o bisabuelo, pero de ahí venía Noé, descendiente de Enoc. Eso fue tipo, o sea, miren, tanto el caso de Enoc como el caso de Elías, ambos fueron arrebatados. ¿Y eso es tipo de qué? Arrebatamiento. ¿Cómo es eso del arrebatamiento? ¿Leyeron Primera de Tesalonicenses? ¿Quién más lo leyó fuera de Grita? Yo. A ver, ¿tú nos puedes contar cómo es eso del arrebatamiento? A ver. ¿Cómo es? Una película, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses 4:13. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Por qué está esto en la palabra? ¿Por qué en Primera de Tesalonicenses? ¿Quién escribe esta carta? Pablo, el apóstol Pablo. Los tesalonicenses tenían muchas inquietudes, ellos estaban angustiados porque unos, pues sí, esperaban la venida del Señor Jesús muy pronto, en el primer siglo. Pero además se preguntaban, oigan, pero si no ha llegado el Señor Jesús,
Los que se están muriendo, mis amigos, mis familiares, ¿qué pasa con ellos? ¿Para dónde se van? Por eso Pablo está hablando así de que es bueno que se sepan, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Ahí está. Váyale, cuéntele algo del arrebatamiento a la gente que no conoce del Señor. ¿Qué le van a decir? Este está loco. Igual que le dijeron a Noé, ¿y este loco qué hace ahí? Es que armando un barco donde que va a haber un diluvio si la lluvia ni siquiera existía como era. Eso dice, parece que no había lluvia como la conocemos hoy en día. Pero pues Noé estuvo predicando lo mismo durante 120 años y no le creyeron. Pensaron que estaba loco. Hasta que comenzó a llover. Y la Biblia dice que Dios mismo cerró el arca y nadie pudo entrar. Ya no había tiempo de arrepentirse. Un día pasará algo parecido, pero en mayor magnitud, algo parecido a lo de el arca de Noé. No será un diluvio, pero habrá arrebatamiento, como con Enoc y como con Elías, que es lo que acabamos de leer. El Señor vendrá, y aquí dice que los que hayan muerto en Cristo, los que conocieron al Señor, los que fueron hijos de Dios, se levantarán primero, y después los que estemos o los que estén vivos en ese momento también se elevarán y recibirán al Señor en las nubes, en el aire. Parece que eso probablemente marque el inicio de la gran tribulación. Hay varias tendencias, pero pues la mayoría de los sabios, de los que estudian mucho la palabra, están de acuerdo en que la iglesia no pasaría la gran tribulación, y entonces el rapto se daría antes de la gran tribulación. Karen. Digamos, cuando el arrebatamiento, si las personas que no conocieron de Dios ya aquí en ese momento, ellos iban a o ya están con Dios. Todavía no es el fin de los tiempos. Pasa la gran tribulación. De hecho, va a haber gente que se salve durante el tiempo de la gran tribulación, pero la cosa será dura. Muchos tendrán que dar su vida conociendo al Señor Jesús. ¿Sí? Probablemente hay otro chance, pero les tocará duro. Qué bueno que
que las personas entiendan que necesitan al Señor Jesús. Qué bueno que podamos contarles que es el único camino. Y pues uno no tiene mucho la tendencia de ser apocalíptico, pero también es bueno que la gente sepa a qué atenerse, a qué atenerse. Hay varios tiempos bueno, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Qué es la gran tribulación? Maestra. Irmita es maestra, si no. Cuéntenme. Es una época en la que va a haber en la tierra gran aflicción, tribulaciones, creo que se llama la gran tribulación, angustias, va a haber persecución, va a venir que se llama el anticristo, que va a gobernar el mundo. Aparentemente vendrá disfrazado de un hombre que traerá paz. En principio todas las naciones le creerán porque promete que habrá paz en todo el mundo, entonces lo seguirán, pero realmente es el anticristo. Pues nosotros ya no estaremos, porque ya habremos sido arrebatados si estamos todavía vivos. O sea, serán engañados los que quieren. Y dice la Biblia que él marcará a sus seguidores con el número en la frente y que no se podrá hacer ni nada si no se lleva esa marca. No se podrá ni comprar, ni vender, ni nada si no se lleva esa marca. Sí, eso es. Gracias, Irmita. Un tiempo de tribulación, de angustia, cual no la ha habido en la historia de la humanidad. El holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial parece que es poca cosa comparado con la gran tribulación. Ahí parece que es donde finalmente los judíos entenderán que sí, que fue el Señor Jesús quien vino. Porque es un periodo de redención para ellos. Y comenzarán a hablar del Señor Jesús, a predicar la palabra. Probablemente sea lo de los 144,000 que se salvan. Eso están hablando del pueblo de Israel. Lo que pasa es que la gente tiende a confundir o a mezclar todo, pero hay que entender que son diferentes eras. La era de los gentiles, que prácticamente fue pues desde el Edén hasta la Torre de Babel, después del diluvio. Después está la era del pueblo de Israel, que comienza con los patriarcas, con Abraham. Llegó el Señor Jesús y ahí se implementa la era de la iglesia. Eso es como un paréntesis en la historia de la era del pueblo de Israel. Y va hasta el arrebatamiento de la iglesia, o sea, hasta el día del rapto probablemente. Cuando uno lee las profecías de Daniel, ahí él habla de las semanas. Ahí queda un intermedio, que es precisamente hasta donde se ha entendido la era de la iglesia, antes de la última semana de la era de Israel, y después del rapto comienza otra vez a marchar el tiempo de esa era de Israel. Esa última semana será la del tiempo de la gran tribulación, la de los 144,000, y después finalmente se dará el enfrentamiento del mundo contra el Señor Jesús, el cuento del Armagedón, todo esto.
y todavía no es el juicio final. La palabra dice que habrá un periodo de 1000 años, que sería la era del milenio, en donde estará el Señor Jesús gobernando directamente. Y el enemigo habrá estado encerrado durante esos 1000 años, pero al final Dios va a permitir que vuelva a salir, pero finalmente será ya para el gran juicio final y para la continuación de la eternidad. Ya será otra era. Señor. Era que si después de eso otra vez van a salir personitas en el mundo y otra vez va a venir Jesús y otra vez. ¿Se repite la historia? Después del milenio, no sé. No, ya, pues lo que uno entiende en la palabra es que esta tierra como tal terminará, porque la palabra dice, lo escribe Pedro, fue que se fundirán los elementos, no sabemos pues cómo se dan cuenta, algo así como algo más allá de la bomba de neutrones, de la bomba atómica, no dicho eso elevado a la yo no sé qué potencia, porque finalmente la tierra terminará fundida. Y dice al final en Apocalipsis pues que habrá cielo nuevo y tierra nueva. De ahí para allá no sabemos. Pero finalmente lo nuestro es saber que sí va a haber unos tiempos que vienen, que va a haber un rapto, que va a haber un periodo de gran tribulación, que el Señor va a gobernar en el milenio. Pero lo nuestro es creer, confiar en Jesús y compartirle a otros para que confíen en el Señor y para que sean hijos de Dios, para que pasen a formar parte del reino del Señor, del reino de Dios. Para que tengan vida eterna. Y que nosotros tengamos la seguridad de que tenemos vida eterna. Y que si el Señor viene en el momento que sea, nos iremos con Él. De eso tenemos que estar seguros. Vivir dependiendo de Dios, vivir creyéndole a Dios y haciendo lo que Dios dice, para estar preparados para irnos con Él. Lo que sigue en Primera de Tesalonicenses, leamos el 5, dice: ahora bien, amados hermanos, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5:1, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, paz, tranquilidad, oiga, ya como que el mundo se compensó, como que se acabaron todos los males y las guerras y la debacle económica y financiera y todas esas cosas, no, todo está tranquilo, todo está seguro, hay paz, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Miren, lo que está diciendo la palabra es que no importa cuándo sea,
tengan por seguro que sucederá. El rapto va a suceder. La parte nuestra no es saber qué día y a qué hora, porque eso solo lo sabe Dios. Y si alguien les dice que el fin del mundo es el 21 de diciembre del 2012, pues te dijera, eso no lo pueden decir con ninguna certeza porque solo Dios lo sabe. Y realmente la fecha no importa, pero tenemos que estar preparados como si fuera hoy, que realmente nuestro tesoro está en el cielo, que nuestro tesoro sea el Señor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la orilla y la orina y la polilla y el orín corrompen, gracias, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones roban ni hurtan. ¿Qué estamos haciendo? Eso me lo pregunto yo también. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos la pasamos haciendo en la vida? Trabajando, mirando qué negocios nos inventamos, cómo tenemos un ingreso mayor. Bueno, miren, o mirando a ver en qué no lo gastamos. Nadie dijo que eso sea malo, ¿no? Igual Dios dice que debemos proveer para nuestra familia. Dios bendice nuestra labor, nos da un ingreso. Pero ¿qué es lo importante en la vida? Va a haber un juicio. Los cristianos tendremos un tribunal. No es el gran juicio ante el trono blanco que está en Apocalipsis. Pero sí la palabra dice que estaremos en el tribunal de Cristo. Y ahí se va no a juzgar el pecado, porque el pecado el Señor lo juzgó en la cruz, pagó el precio por los que cometimos y por los que vamos a cometer. No significa, no, pues hagamos de todo porque ya Dios pagó el precio. No, espérenme un momentico. El Señor pagó el precio por todos nuestros pecados. Pero, entonces, ¿qué se va a juzgar en el tribunal de Cristo? Nuestras obras. ¿Qué hicimos y qué no hicimos? ¿Y saben qué? Más que el qué hicimos, el por qué lo hicimos, el cómo lo hicimos, dícese la actitud del corazón. Finalmente, miren, lo que tiene valor, lo que pasa es que eso es parte de toda una enseñanza es que ni siquiera la hemos visto nosotros, pero un día vamos a hablar de eso. Pero, en resumen, lo que tiene valor para Dios realmente es lo que Dios hace a través del Espíritu Santo. La palabra dice que quien haya construido con paja, hojarasca, cartón, por decir de alguna forma, eso se va a quemar. Absolutamente se va a quemar. Pero, quien haya edificado con, ¿cómo está escrito? Con oro, plata, piedras preciosas, pongámosle algo que no se queme, pues la obra de tal persistirá. Pero, en el mismo orden de ideas, lo que se haya hecho, así sea bueno,
Ojo, así sean comillas buenas obras, muy buenas cosas, pero sin depender del Espíritu Santo, o sea, en nuestras fuerzas, habrá sido hecho con malos materiales, porque fueron nuestras fuerzas. Eso será lo que habrá sido hecho con paja, cartón y demás. Todo lo que se haga por nuestra fuerza será quemado. Y en el tribunal de Cristo no quedará nada. No quiere decir que no seamos salvos, no. Esto es otra cosa. Es el momento de la premiación. Pero ahí es donde veremos que muchos, conociendo al Señor, vivieron en sus propias fuerzas. Y toda su obra, así haya sido mucha, al haberla hecho en sus propias fuerzas, se quemará y no quedará nada. Quienes lograron entender que el quid del asunto era depender del Espíritu Santo para cada cosa que se hiciera, e hicieron las buenas obras que Dios tenía de antemano determinadas para que las hicieran, y por eso fue a través del Espíritu Santo, su obra persistirá y recibirán las coronas que Dios tiene determinadas. Por eso sigue la pregunta: ¿cómo estamos actuando nosotros? ¿Qué tanto? Y a veces cuando yo me pregunto eso, me quedo pensando, ¿qué tanto de lo que yo estoy haciendo hoy en día lo hago en mis fuerzas? ¿Qué tanto de lo que yo estoy haciendo tiene algún sentido eterno? El trabajar mucho, ¿para qué se trabaja mucho? Para tener buenas cosas, para comer bien, para... Bueno, eso quedará en eso. Eso tiene un sentido natural, ¿sí? Pero perecedero. ¿Qué tiene sentido eterno entonces? Lo de Dios, humano, ¿no? ¿A cuántas personas yo les he podido compartir? Y más que compartir, ¿por cuántas personas yo estoy orando para que conozcan al Señor? Eso hace una diferencia eterna entre la vida y la muerte, entre ser parte del reino de Dios o vivir eternamente separados de Dios. Suena feo, pero eternamente en el infierno. Eso tiene trascendencia eterna. O sea, ¿qué tanto de lo que hacemos lo hacemos? O sea, ¿qué tanto de lo que hacemos tiene que ver con el reino de Dios? ¿Qué tanto reino estamos haciendo? Porque nos enfrascamos muchas veces en nuestras peleas, nuestras emociones, que yo no me merezco que me traten así, que respétenme, que... Bueno, cualquier cantidad de cosas que pueden ser humanamente aceptables, correctas, sí, pero igual, ¿qué tanto de eso significa que yo vivo de acuerdo a los principios de Dios, que yo hago la voluntad de Dios, porque eso es parte del ser del reino de Dios, o de hacer reino? Finalmente seremos sopesados contra lo que está en la palabra.
Entonces qué bueno que lo del arrebatamiento de Elías nos sirva para pensar allá, pensar en el hoy nuestro, en lo que hago, en lo que dejo de hacer, en la trascendencia de lo que hago. Y necesitamos eso. Nosotros andamos en tanta actividad, no lo digo como iglesia local, nosotros intentamos ser cero activistas, pero como personas, cada uno de nosotros anda en tantas cosas que probablemente ni nos queda tiempo para detenernos a pensar qué estamos haciendo, qué trascendencia tiene lo que estamos haciendo. ¿Tiene que ver con el reino de los cielos? ¿Tiene que ver con la obediencia a la palabra? ¿Tiene que ver con que otros conozcan al Señor? ¿Tiene que ver con la eternidad? ¿O todo nuestro tiempo está aquí, en el mundo, en lo que se acabará? ¿Qué tipo de tierra somos? ¿A uno le da susto que pueda ser de la tierra que estaba llena de espinos, ¿cierto? En la parábola del sembrador que dio el mismo Señor Jesús, que la semilla comenzó a crecer y que la ahogó. Los espinos, ¿qué representaba? Porque él mismo lo explicó. ¿Qué representaba eso? ¿Ah? El trabajo y los afanes de este mundo, los afanes y las riquezas de este mundo, ahogaron la palabra y la hicieron infructuosa. ¿No? O sea, no hubo fruto en el sentido eterno de las cosas, porque tanto nos afanamos con las cosas de este mundo, con la riqueza, con el tener, con el negocio, con lo de este mundo. Nos afanamos tanto que la semilla de la palabra se ahogó. Casi siempre cuando vemos la parábola pensamos en que bueno, se le dio la palabra a tal persona y no, pues eso fue como semilla que cayó en el camino y el enemigo vino y como los pájaros se la comieron y no hubo fruto. Y ya la aplicamos para eso, o no, pues listo, somos buena tierra y los que producimos a 30, 60 o a 100 por uno, ¿realmente lo somos? ¿O somos semilla que cayó? ¿O somos de la tierra donde cayó la semilla, pero donde había espinos? Preguntémonos, ¿qué tanto los afanes de este mundo están ahogando la palabra en nosotros? Padre bueno, nosotros te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque lo que necesitábamos conocer, tú lo dejaste escrito. Y porque tenemos el privilegio en esta época de tener la facilidad de tener toda tu palabra, de Génesis a Apocalipsis, completa, escrita, entendible por nosotros. Pero Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra, a comprender tu palabra y a ponerla por obra, a ser realmente parte del reino de los cielos y a trabajar en el sentido eterno de las cosas, Señor. Que tenga trascendencia lo que hacemos. Ayúdanos a hacer buena tierra, Dios. Ayúdanos a hacer buena tierra.
a dejar tantos afanes, tanta preocupación por el hoy, por lo de este mundo, por lo que pasa, por lo que finalmente se quemará, y ayúdanos a que nuestra actividad diaria tenga que ver con tu reino, mi Dios. Que lo que hagamos lo podamos hacer sabiendo que estamos trabajando en medio del reino de los cielos. Que podamos compartirte tu palabra, Señor, al amigo, al vecino, a nuestro familiar, para que realmente te conozcan y sean parte de tu reino. Y que aún para nosotros sea claro lo que está en tu palabra, Señor, el tiempo del rapto, la tribulación, todo esto, para que aún podamos enseñarles a otros y que sean salvados de la ira venidera. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a meditar en tu palabra y a cambiar la actitud para que realmente nos ajustemos a lo que tú dices, para que dejemos tanto afán del día a día y nos detengamos a pensar, y no solo a pensar, sino a actuar conforme a ti, Señor. Nosotros necesitamos tu ayuda, Espíritu Santo, tu ayuda, para que de verdad lo que hagamos, lo hagamos en tus fuerzas, con tu capacidad, con tu poder. Y sabemos que eso permanecerá, porque será probado por el fuego, pero persistirá porque es hecho en ti cada obra de estas. Ayúdanos a dejar de hacer las obras que creemos que son tuyas, pero que las hacemos en nuestras fuerzas. Ayúdanos a depender de ti, Señor, a no depender más de nosotros, a depender de ti de verdad. Gracias, mi Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Sabes qué película